Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un honor poder presentar al doctor Fernando Gómez y les relato un poquito su semblanza. Él es ingeniero bioquímico con maestría y doctorado en ciencias e inmunología, ambos con mención honorífica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Actualmente es profesor investigador y jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico. Ha realizado varias estancias de investigación postdoctorales, incluyendo la Harvard Medical School y la Southwestern Medical Center, ambos en Estados Unidos, donde fortaleció su experiencia en biotecnología, citometría de flujo y desarrollo de pruebas diagnósticas. Ha liderado proyectos financiados por CECITI, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Investigación y Posgrado, enfocados en la inmunología del embarazo y el desarrollo de anticuerpos contra Toxoplasma gondii. Es autor de 34 publicaciones científicas con más de 500 citas y ha obtenido diversos reconocimientos, incluyendo el primer lugar en el Foro de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría y acreedor del Undergraduate Faculty Travel Grant de la Asociación Americana de Inmunología en el 2023. Y bueno, pues su línea de investigación actual aborda la inmunología del embarazo, el estudio de bioterapéuticos y el desarrollo de nuevas vacunas. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la American Association of Immunologists. Y pues es un gran oportunidad que nos pueda compartir su experiencia académica en nuestros foro de seminarios, que espero sea muy provechoso tanto para los estudiantes del posgrado como pues para los académicos que también integramos este grupo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues empezaré diciendo que Toxoplasma gondii es un parásito fuera de lo convencional. Resulta muy interesante eh, hablar al respecto de cómo este parásito rompe barreras y de hecho utiliza el sistema inmunológico tanto de la madre como del feto eh, a su favor con el propósito de diseminarse y de persistir. La idea, de esta plática tiene que ver con justo cómo el sistema inmunológico, entre comillas, nos traiciona en la denominada como toxoplasmosis congénita. Este parásito es un parásito, como veremos, cosmopolita, capaz de modificar la respuesta a su favor, la respuesta inmunológica de los humanos para beneficiarse de esto. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y espero que esto sea de utilidad para todos nosotros. Am, en este contexto, pues la respuesta, el tema central de la plática gira en torno justo a esta idea en donde la respuesta inmunológica, tanto materna como fetal, eh, eh, puede señalarse como una espada de doble filo. Y justo me pareció interesante dejar esta figura porque traté en principio de, mediante inteligencia artificial, eh, producir una figura que según yo representara esta idea, pero de repente me enfrenté al hecho de que la inteligencia artificial, como pueden ver en el texto de la espada, se equivoca, ¿no? Por lo que hay que tener mucho cuidado con el uso de esta herramienta, que como cualquier otra herramienta, pues también representa una espada de doble filo, ¿no? Ah, es un pequeño comentario porque últimamente me he enfrentado a que es muy benéfica, nos ahorra un montón de tiempo, pero también puede causarnos un montón de contratiempos y problemas. La idea de esto era que en esta espada la palabra inflamación estuviera escrita en esos términos y justo aquí la idea es que el proceso inflamatorio, la respuesta inmunológica es imprescindible, como ustedes lo saben, y sobre todo en el contexto de la toxoplasmosis congénita porque permite llevar a cabo el reconocimiento, promover una respuesta y en términos generales lo que se esperaría de esta respuesta es que se contenga al parásito para evitar que de la madre pueda ser diseminado al feto. Lo que vamos a ver en términos generales es que justo esta respuesta inmunológica tiene que ser modulada. No siempre más es mejor, como espero todos lo sepamos ya. La idea es que la transmisión congénita del parásito en términos de qué tanto se transfiere de la madre al feto y qué tanto daño y diseminación se causa en el feto, también están relacionados con el proceso inflamatorio.
Pues les presento, este es Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es del libro, un parásito intracelular obligado. Justo fue nombrado así porque se encontró en estos pequeños roedores africanos. Y porque, como pueden ver a la izquierda en una microfotografía de hace un año, utilizando un microscopio atómico, la forma del parásito recuerda a la de un arco utilizado para la guerra, ¿no? La idea es que este parásito es altamente susceptible al ambiente. Vamos a ver después que tiene variantes que le permiten permanecer en el ambiente, pero particularmente esta variante que se muestra aquí, que son taquizoitos, la versión de o la forma de taquizoito que adquiere este parásito, es justo la forma que le permite infectar y migrar a través del cuerpo de la madre, por ejemplo, para llegar o acceder hasta la placenta y moverse hasta el feto y por tanto promover su infección. La idea del ciclo de vida de este parásito tiene que ver con, como ustedes saben, un hospedador definitivo y hospedadores intermediarios. En este caso, y perdón por no señalar, porque ya ahorita no supe cómo ponerlo de, el láser, pero la idea en esta figura tiene que ver con describir a grandes rasgos este ciclo de vida del parásito en términos de establecer como al hospedador definitivo a los felinos, particularmente el gato, porque en el contexto en el que, bueno, nosotros nos encontramos, a la mayoría de nosotros, los felinos más frecuentes con los que convivimos, pues son este tipo de organismos, los felinos, los gatos. En este contexto, estos hospedadores se denominan así porque es justo en ellos en los que se puede llevar a cabo la reproducción sexual del parásito. La idea es que variantes del parásito, variantes genéticas del parásito pueden encontrarse en el intestino delgado de este organismo y entonces llevar a cabo el proceso de reproducción sexual, es decir, promover la variabilidad de este parásito. La idea es que a través de las heces, los gatos pueden expulsar o quistes no esporulados que en el ambiente pueden perdurar por grandes lapsos de tiempo y que dependiendo justo también del ambiente, sobre todo favorecido por un ambiente cálido, estos oquistes pueden esporular y entonces serían capaces de infectar a otros organismos. La diseminación de estos oquistes pues, se da a través del ambiente, del agua, se puede infectar vegetales, puede ser infectivo para los animales, sobre todo animales de consumo humano, como los que se muestran en esta figura a la izquierda. Y justo la idea de esto tiene que ver con el hecho de que estos alimentos y agua contaminados, como los productos cárnicos, los vegetales, pueden ser consumidos por los humanos a su derecha y en ese contexto pueden promover algo que denominamos como transmisión horizontal o adquirida, que da origen al nombre de toxoplasmosis adquirida, que es una variante de infección del parásito en los humanos. Esta se da exclusivamente, bueno, se da principalmente a través del consumo de estos alimentos contaminados o de agua contaminada, pero como pueden ver también a la derecha, puede suceder en algunos casos en los que ya sea el trasplante o la transfusión de sangre que contienen al parásito pueden llegar a individuos no infectados y por tanto promoverse esta transmisión horizontal o toxoplasmosis adquirida. En el contexto de esta charla, la idea es que las mujeres durante el embarazo pueden infectarse con el parásito y en este contexto la versión de taquizoito presente en la madre, como veremos después, dependiendo de diferentes factores, puede o no transmitir el parásito a sus hijos. Y con esto llevar a cabo este proceso de infección denominado como transmisión congénita o toxoplasmosis congénita. La idea es que regularmente la infección con Toxoplasma gondii en individuos inmunocompetentes no tiene grandes implicaciones. Si acaso se denotan algunas características como muy generales, como para cualquier otra infección, en términos de que se pueden producir fiebre, algún malestar,
pero nada que sea específico para establecer que uno sea infectado con Toxoplasma gondii. Y más bien el problema principal radica en el hecho de que la transmisión del parásito de la madre al feto, particularmente en el feto en desarrollo, puede causar desde problemas tan severos como el aborto hasta problemas, enfermedades de por vida que contraponen su calidad de vida y que pueden causar, por ejemplo, eh, pérdida de la visión, hipoacusia, problemas en el sistema nervioso central en general. Este parásito es un parásito, como lo mencionaba al principio, es un parásito cosmopolita. La idea es que está distribuido en todo el mundo. Y lo más interesante de esto es que eh, eh, desde mi punto de vista, parece ser una infección un tanto olvidada, a pesar de que esté enlistado Toxoplasma gondii como un parásito de importancia mundial para la Organización de las Naciones Unidas. Y como pueden ver en esta diapositiva, la idea es que dependiendo de la región geográfica y sobre todo de que en esa región geográfica haya la capacidad de generar datos para identificar la prevalencia, al menos serológica, de Toxoplasma gondii, pues es variada la prevalencia. En términos generales, la idea de esta diapositiva es que al menos uno de cada tres individuos a nivel mundial han estado en contacto con el parásito y se consideran individuos infectados con este parásito. Lo que es interesante porque además resulta que la respuesta inmunológica en los individuos inmunocompetentes, que como mencioné antes no causa en realidad muchos problemas, pues no es esterilizante, lo que significa que a pesar de que se reconoce y se puede responder contra él, no se elimina por completo al parásito porque puede generar, como vimos antes, eh, quistes tisulares que le permiten evadir a la respuesta inmunológica. La idea es que este microorganismo, este parásito, también tiene una distribución de frecuencia en nuestro país y como pueden observar en el mapa que les muestro, justo la frecuencia de seropositividad en nuestro país tiene mucho que ver, se ha establecido que tiene que ver con las características geográficas de la zona en la que se muestrea. Por ejemplo, es característico que en la península de Yucatán, en donde hay un clima mucho más cálido durante todo el año, y en algunas regiones de Veracruz, sobre todo, hay una mucho mayor frecuencia de toxoplasmosis. Y estoy hablando solamente de toxoplasmosis adquirida. La idea es que en algunos estados la prevalencia es más del 70%. Eso implicaría que en ese tipo de población, 7 de cada 10 individuos están infectados o han estado en contacto con el parásito, ¿no? Lo que, digamos, lo hace un parásito interesante en esos términos. Ahora bien, lo que mostré tiene que ver con toxoplasmosis adquirida. En este caso, utilizando este mismo mapa, recientemente se ha publicado un trabajo que tiene que ver con los datos al respecto de, me parece que 116 reportes sobre toxoplasmosis congénita a nivel mundial y un análisis ah, de multidatos en el que lo que se observa de nuevo es que la distribución geográfica determina la prevalencia de la toxoplasmosis congénita y en general lo que se ha establecido es que, al menos con este último trabajo, es que alrededor del 36,6% de la población mundial, hablo de mujeres embarazadas, presentan toxoplasmosis congénita. Entonces, resulta interesante ver esto porque la toxoplasmosis congénita, por ejemplo, como lo decía al principio, se ha delegado un poco a pesar de las consecuencias tan severas que tiene en los hijos infectados con Toxoplasma gondii. Y bueno, como pueden ver en este mapa que presento en esta diapositiva para establecer los datos sobre la frecuencia de Toxoplasma gondii en México, pues es que de toxoplasmosis congénita en México prácticamente no hay datos a nivel nacional. Y los únicos datos que se tienen son al menos el grupo del que formo parte, que trabaja al respecto de toxoplasmosis congénita, en donde se ha reportado que en la Ciudad de México, al menos en un estudio piloto,
se tienen al menos 2 casos de toxoplasmosis congénita por cada 1.000 recién nacidos, lo que es un dato y tiene con la poca generación de datos, pero la idea es visualizar que el parásito está presente y que existen actualmente casos de toxoplasmosis congénita. ¿Y por qué hablar de toxoplasma y de la toxoplasmosis congénita? Pues justo porque tiene importancia clínica, ¿no? Como ya lo mencioné, existen 2 variantes, toxoplasmosis adquirida y congénita, y en particular ahí en negro lo que observan ahí en la diapositiva a la izquierda es que en personas inmunocompetentes, la mayoría resultan ser asintomáticos, es decir, ni siquiera se dan cuenta de que tienen en muchos de los casos la infección y solo la minoría, algunos decenas de casos, son visibles porque presentan linfadenopatías o algunos problemas oculares, como la toxoplasmosis ocular, que también es una variante de desarrollo de enfermedades de esta patología. Resulta ser relevante, o al menos durante, bueno, todavía estamos en la pandemia de VIH, pero al menos al principio de la pandemia de VIH, la toxoplasmosis resultó muy relevante porque son individuos que cuando desarrollan SIDA, pues están inmunocomprometidos, están inmunosuprimidos y una de las mayores incidencias de muerte en este tipo de pacientes tenía que ver con el desarrollo de encefalitis toxoplásmica, ¿no? Entonces, esto resulta relevante, la toxoplasmosis en general resulta relevante en estos individuos porque se encuentran inmunosuprimidos o en aquellos individuos que se están sometiendo a tratamientos con inmunosupresores, por ejemplo, con trasplantes o en algunos tratamientos contra el cáncer, por ejemplo. Y bueno, el foco de la presentación tiene que ver con esta población de importancia clínica, que es la ginecobstetra, en donde se lleva a cabo la infección congénita. Y como lo mencioné, de las principales características del amarillismo preponderante, pues Toxoplasma gondii puede causar abortos y puede causar abortos recurrentes, lo que es una complicación importante para aquellas mujeres que pretenden convertirse en madres. Y em, en muchos de los casos se tienen características subclínicas al nacer, es decir, cuando el parásito es transferido al feto y el recién nacido está infectado o se detecta como infectado, pueden presentar la mayoría de las veces características subclínicas, pero desafortunadamente a lo largo de su vida pueden desarrollar secuelas leves a moderadas de los efectos de la toxoplasmosis congénita, que tienen que ver con retraso psicomotor, como ya lo mencionaba, hipoacusia en algunos casos, en general déficit en las capacidades desarrolladas por el sistema nervioso central. Y bueno, dentro de estas manifestaciones clínicas que se dan en estos individuos como consecuencia de la toxoplasmosis congénita, están estos que ya mencioné y algunas otras como prematurez, bajo peso, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos problemas, por ejemplo, asociados con la visión, la inducción de retinocoriditis, uveitis, microftalmia. Uno de los casos interesantes ah, reportados por el grupo de trabajo al que pertenezco tienen que ver con este de aquí, en donde como producto de la toxoplasmosis congénita se llevó a cabo la reabsorción de uno de los productos fetales. Lo que están viendo en la diapositiva a la izquierda es una fotografía que muestra 2 sitios de implantes en un embarazo, en donde está marcado con 1 y con un 2 romano y a las 7 semanas de gestación. Hacia la derecha lo que observamos es que después, a las 14 semanas de gestación, ya solo hay un producto viable y al nacimiento ese producto se observa con anoftalmia unilateral y pues, evidentemente problemas de visión, ¿no? Digamos que en este ejemplo, de los más amarillistas que tenemos, se concentra la idea de que se puede inducir la muerte fetal, pero además se pueden desarrollar secuelas clínicas que comprometen de por vida la calidad de vida de estos individuos infectados congénitamente. Entonces, digamos, ese es el gran preámbulo y ya más adentrándonos a la idea de esta charla que tiene que ver con las características que
detonan justo la transmisión como las secuelas en los hijos infectados congénitamente, pues tienen que ver con factores genéticos, evidentemente, con la exposición el tiempo de exposición al parásito, es decir, el tiempo durante el embarazo en el que la madre se infecta, el tipo de parásito con el que la madre se infecta y como cereza en el pastel, pues la respuesta inmunológica que tanto la madre como el feto montan en contra de este microorganismo, ¿no? La idea en principio es que si hablamos del tiempo en el que las madres pueden infectarse durante el embarazo, la idea clásica desde 1990, gracias a un investigador francés llamado Dunn, la idea es que la cinética de infección dependiente del tiempo del embarazo, aquí en esta gráfica denotado en X como el trimestre de gestación, primero, segundo, tercero, o el riesgo relativo o la tasa de transmisión que evaluaron en una corte gigantesca de mujeres durante el embarazo que fueron siguiendo para detectar si se infectaban con el parásito y si finalmente eran transmisoras del parásito a sus hijos. Lo que se observó es una tendencia pues, muy clara y que se ha replicado una gran cantidad de veces, reportado igual, que tiene que ver con el hecho de que la transmisión, como pueden ver ahí en verde, está directamente relacionada con el tiempo de gestación en el que la madre se infecta. Es decir, si la madre se infecta durante el primer tercio de la gestación, la transmisión es menos frecuente, hay menos probabilidad de transmisión. Mientras que si la madre en el embarazo se infecta con este parásito hacia el final del embarazo, la frecuencia con la que se da la transmisión se incrementa hasta por arriba del 80%. Aquí viene una cuestión interesante. El hecho es que si bien al inicio del embarazo la probabilidad de transmitir al parásito al feto es baja, si se llega a dar, las consecuencias en el nuevo individuo son mucho más severas. Si lo ven, el daño en el embrión o en el feto está representado en esta gráfica en la línea punteada en naranja y tiene que ver con el hecho de que si se llega a dar la transmisión del parásito en las primeras etapas de la gestación, la idea es que el daño puede ser severo, diseminado, con una mayor cantidad de consecuencias en el nuevo individuo. Incluso es en estos casos en los que hay una mayor frecuencia de inducción de abortos. Mientras que hacia la derecha, hacia el final del embarazo, a pesar de que hay una alta probabilidad de que se transmita, el daño o la severidad de las enfermedades provocadas por la toxoplasmosis congénita tienden a ser estas que al nacimiento se consideran subclínicas, pero que, como lo mencioné, pueden desarrollar secuelas que comprometan la calidad de vida de estos individuos. Entonces, bueno, el tiempo de nuevo, el corolario aquí es que el tiempo en el que se infecta la madre durante el embarazo, pues determina el riesgo de transmisión y por tanto también el daño en el nuevo individuo. Y bueno, la cuestión aquí tiene que ver con ahora factores o hablar de factores genéticos, estos factores genéticos relacionados con la transmisión y la severidad en el recién nacido. Y por ahí está mi nombre y más bien lo que quiero destacar en esta diapositiva es justo eh, el problema, pero la capacidad que tenemos en nuestro país para desarrollar este tipo de investigación en términos de que se requiere la colaboración interinstitucional para producir datos que permitan establecer nuevo conocimiento como este de aquí. La idea es que lo que hicimos básicamente es de una corte de mujeres que llegaban al Instituto Nacional de Pediatría y a otros centros de salud, en donde se diagnosticaban con Toxoplasma gondii. Se les seguía durante el embarazo para tomar posteriormente, una vez que se lleva a cabo el nacimiento, una muestra de sangre en sus hijos para tanto determinar la infección congénita, pero también para obtener DNA de ambos individuos, es decir, tanto de la madre como del hijo, y entonces llevar a cabo el análisis de la secuencia de genes relacionados con la respuesta inmunológica, como las citocinas que tienen ahí arriba, interleucina 2, 2, TNF-alfa y TGF-beta, y llevar a cabo una relación de los alelos
o las variantes alélicas, sobre todo relacionadas con las variantes alélicas en los promotores que regulan la producción de estas citocinas, para tratar de relacionarlos con si la transmisión está relacionada con una baja, media o alta producción de citocinas de este tipo. Entonces, ah, a grandes rasgos, la idea de este trabajo tiene que ver con que lo que encontramos es que la mayoría de alelos y genotipos, sobre todo, por ejemplo, para interleucina 12, que está asociada a la severidad de las manifestaciones clínicas en los hijos, los alelos, particularmente en las madres, en las que producen una menor cantidad, o estos alelos se asocian con la producción, una menor producción de esta citocina, estaban relacionados con la severidad. Esto es interesante porque lo voy a tratar de explicar mucho más adelante, pero les adelanto que normalmente una respuesta inmunológica contra el parásito Toxoplasma gondii depende de un perfil que denominamos como TH1, en el que se producen citocinas proinflamatorias como interleucina 12, TNF-alfa, característicamente interferón gamma, que parece ser el orquestador en muchos de los casos, no necesariamente en la toxoplasmosis humana, pero sí para muchos otros parásitos y bacterias intracelulares, que lleva a la inducción de células T cooperadoras, células T citotóxicas, macrófagos particularmente, células B para la producción de anticuerpos, etcétera. Entonces, en términos generales, la idea es, la respuesta normalmente para contra Toxoplasma gondii tiene que ver con promover un ambiente proinflamatorio tipo TH1, en donde están citocinas como esta. Entonces, de entrada para nosotros tenía mucho sentido encontrarnos con el hecho de que si se produce una menor cantidad de este tipo de citocinas, como los alelos que están aquí relacionados con la producción de interleucina 12 en las madres, pues esto encaja muy bien con que esté relacionado con una mayor severidad en las características clínicas en los hijos, ¿no? La idea era, pues, muy clara. Si la respuesta inmunológica es ineficiente, ¿no? En términos de cantidad, pues entonces esto provocará que el parásito pueda proliferar, persistir, transmitirse y entonces generar características clínicas eh, más severas en los hijos, ¿no? Lo que tiene mucho sentido. Y después nos encontramos con estos otros dos alelos y genotipos de TNF-alfa y de TGF-beta. Aquí, por si no recuerdan, el factor de necrosis tumoral alfa es una citocina proinflamatoria, tipo, bueno, que puede ser encasillada en ciertos eventos como TH1, y TGF-beta, que dependiendo otra vez de con quién otros esté asociado, puede ser encasillada como pro o como antiinflamatoria, pero particularmente el principal papel resulta ser antiinflamatorio. Entonces, con respecto a TNF-alfa, de nuevo, aquí la idea es que muchos de los alelos que estaban relacionados con una baja producción de esta citocina estaban relacionados con la infección congénita. Y otra vez tiene mucho sentido. Si hay poca respuesta inmunológica, pues se puede promover la transmisión, porque uno podría asumir que la respuesta inmunológica no está siendo lo suficientemente efectiva para responder en contra de este microorganismo y por tanto inducir su disminución en la carga parasitaria al menos, porque ah, como lo mencioné antes, la respuesta resulta ser no esterilizante. Y la idea con respecto a TGF-beta es que algo que nos pareció interesante es que en términos generales, si lo ven aquí, la idea es que la asociación con el TGF-beta resulta está relacionada con que la mayoría de aquellos individuos que producen una mayor cantidad de TGF-beta están menos relacionados con inducción de severidad o de manifestaciones clínicas producidas por Toxoplasma gondii. Eso habla al respecto de que la respuesta contra Toxoplasma gondii, si bien parece estar favorecida por una generación de un ambiente proinflamatorio con interleucina 12, TNF-alfa al menos en este trabajo, requiere también de la presencia de TGF-beta para que al parecer se inhiba o se limite la severidad
de los casos en los que se presenta la toxoplasmosis congénita, lo que habla interesantemente de un papel equilibrado, digamos, en términos de cómo se induce la respuesta inmunológica. Ah, eh, Además, como lo mencioné, bueno, ese fue un pequeño ejemplo de cómo el fondo genético parece influir en la tasa de transmisión y en la severidad de la toxoplasmosis congénita. Además de eso, la idea es que el tipo de parásito, o sea, la variante de parásito, está relacionado también con la transmisión y la severidad de las características clínicas o de las manifestaciones clínicas en el recién nacido. Y esto es un problema interesante porque si bien, digamos, desde el punto de vista biológico se ha clasificado este parásito en términos de si es tipo uno, 2 o 3, que tiene que ver con sus características, como lo muestra la diapositiva, si es virulento, no virulento o tiene una virulencia variable. Esta clasificación fue establecida a partir de el desenlace causado en ratones. Si una cepa se aislaba o se aísla y se infectan ratones y esta cepa provoca la muerte de esos ratones, pues en términos generales, digamos, estoy siendo muy simplista para tratar de explicarlo de manera sencilla, pues entonces puede ser clasificada como una cepa de tipo uno o considerada como virulenta. Si en contraste, si el parásito aislado es infectado en un ratón y este ratón no causa a diferentes concentraciones del parásito, a diferente carga del parásito, pues perdón, no causa la muerte del ratón, en algunos casos se considera no virulenta. Y después tenemos a las tipo 3 y atípicas. Esto es muy interesante porque con la incorporación ahora bueno, ya hace unos años, de la biología molecular, la capacidad de secuenciar y de genotipificar al parásito, pues nos hemos encontrado con clasificaciones tan complejas como esta, que ya es un poco tardía, de hecho, digo un poco antigua ya, en donde clasifica más de 180 genotipos en diferentes clados, y eso complica aún más porque, digamos, la idea o la tendencia en esto de la genotipificación, porque todos los días están saliendo artículos nuevos en donde se plantea la presencia de una variante genotípica nueva, ¿no? Recién aislada, diferente a muchas otras, plantea un reto porque básicamente la idea es que el parásito pues, se comporta como una población, ¿no? Como individuos dentro de una población. Esto desde el punto de vista de sus antígenos y de la producción de bioterapéuticos como vacunas, pues hacen compleja la producción de estos contra el parásito. Y bueno, en términos de la toxoplasmosis congénita, también en el grupo de trabajo en el que participamos, la idea fue analizar o genotipificar en en aquellos pacientes, en aquellas pacientes en las que era posible, o en aquellos neonatos infectados congénitamente, en donde la idea es, se obtiene o se puede aislar el parásito y se puede genotipificar para clasificarlo en determinada variante. La idea es que en términos generales, ¿se acuerdan de esto del tiempo de la gestación es determinante de la transmisión y de el desarrollo de enfermedades en los fetos? La idea aquí justo es que antes de las 24 semanas, característicamente con una mayor incidencia de casos, con una mayor frecuencia, los casos en los que la transmisión congénita induce la muerte de los fetos es mucho más alta cuando se trata de variantes tipo 2, como lo ven ahí en la barra en amarillo, en comparación de otras variantes. Y mientras que después de las 24 semanas digamos, cambia. Y la idea es que las variantes tipo 2 cuando infectan a las mujeres durante el embarazo después de las 24 semanas, resultan ser las más frecuentes en aquellos casos asintomáticos. ¿No? La idea aquí es que, como vimos, pues, o como vemos, la variante del parásito puede determinar, dependiendo del tiempo de gestación, el desenlace clínico
en el individuo infectado congénitamente. Entonces, ese es un ejemplo bueno, de lo que he hablado, tiene que ver con el tiempo. Es importante el tiempo de gestación en el que la madre se infecta, entonces transmitir el parásito al feto. Es importante el tipo de parásito. Y bueno, digamos acá es importante la respuesta inmunológica o inmunitaria contra Toxoplasma gondii. Justo lo que observan aquí, digamos, es la respuesta común que un poco ya les había comentado al principio, dependiendo de cómo quieran abordar la infección, ¿no? Podría ser reconocido el parásito por cualquier célula hospedadora a través de estos receptores de reconocimiento de patrón, como los TLRs, particularmente TLR4, que puede reconocer, por ejemplo, una proteína que se denomina como profilina, ¿no? A diferencia de los ratones que tienen TLR11, que eso es algo muy interesante porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con analizar la respuesta inmunológica en ratones y resulta que los ratones tienen TLR11 y 12 y los humanos no los tenemos, o bueno, sí los tenemos, tenemos vestigios de genes, pero no son funcionales y resulta que a través de estos receptores el ratón puede reconocer fácilmente al parásito y además en el ratón hay un tipo de proteínas que se llaman IRGs que digamos, orquestan la respuesta dependiente de interferón gamma contra el parásito. En fin, la idea es, tienen un tipo de respuesta completamente diferente y a pesar de eso seguimos estudiando la toxoplasmosis en el ratón, bueno, pues porque en muchos de los casos no tenemos dónde más estudiarlo, ¿no? Y la idea aquí es que en el humano podemos reconocerlo a través de TLRs, pero particularmente de TLR4 o de otros TLRs que se encuentran al interior en vesículas endosomales en las células hospedadoras. Y de nuevo, la idea es, pueden ser reconocidos por cualquier tipo de célula o por una célula inmunológica especializada. Y en este caso, digamos, la idea central es que estas células podrían en principio reaccionar produciendo interferón gamma, que es lo que ven a la izquierda a la derecha. Y este interferón gamma promover la activación de otras células de la respuesta inmunológica como fagocitos, pueden ser células dendríticas, macrófagos o neutrófilos, ¿no? Que están representados ahí abajo del interferón gamma en morado. Y esto permitir a su vez la producción de otras citocinas. Ya saben, las citocinas actúan en cascada y en este caso la presencia de interferón gamma en estos fagocitos, particularmente en células dendríticas, promueve o puede promover la producción de interleucina 12 y esta interleucina 12 a su vez empezar a delimitar una respuesta que llamamos TH1, sobre todo involucrada en la activación de células TH1, T cooperadoras, y T citotóxicas, NKs, NKTs. Recién, bueno, ya ni tan recién, hace unos años ya se ha descrito el papel que tienen los linfocitos innatos en esto de la producción de citocinas proinflamatorias que tienen como propósito responder en contra del parásito. De nuevo, los fagocitos que se encuentran a la derecha, que una vez siendo activados en este perfil 1, como los macrófagos M1, los neutrófilos N1, tenderían a promover el reconocimiento del parásito si es que se encuentra afuera, aunque ya vimos que es intracelular obligado, entonces prácticamente casi no lo vamos a encontrar afuera. Pero en el caso en el que eso suceda, podrían fagocitarlo, ¿no? Eliminándolo. Y en el caso que tienen arriba, las células B, que serían capaces de producir anticuerpos en contra de esta versión de parásito que es el taquizoidito que muestro acá. Sin embargo, una de las dificultades de esta respuesta es que, como lo pueden ver ahí, está dirigida en contra de esta versión o este estadio del parásito llamado taquizoidito, y esta respuesta resulta ser poco fructífera en contra de otros estadios, particularmente del estadio de Bradizoito que se forma cuando el parásito infecta a las células del hospedador y en él se diferencia para formar quistes tisulares. Regularmente lo hace preferentemente en el cerebro o en el músculo, en el tejido muscular. Entonces, esto permite que gracias a esta estrategia el parásito evada la respuesta y eso se considera como un punto importante para que la respuesta inmunológica no sea efectiva ni esterilizante contra este parásito. Y bueno, para entrar en detalle, pues todo esto es, digamos,
esto que muestro aquí en términos generales, como la producción de estas citocinas, la producción de anticuerpos, pues pretendería en términos antropocéntricos, pues permitir que permanezcamos y que eliminemos o que respondamos efectivamente contra el parásito. En el contexto de la toxoplasmosis congénita, pues que se evitara la transmisión y el desarrollo de manifestaciones clínicas o severas, graves, o la diseminación del parásito en diferentes tejidos, lo que también es un problema. Sin embargo, digamos, aquí empieza, trato de comenzar con la anécdota de cómo empieza la traición del sistema inmunológico en el contexto de la toxoplasmosis congénita. Y uno de los primeros hallazgos que llegaron a plantear al grupo del trabajo en el que pertenezco de cuál es en realidad el papel de la respuesta inmunológica. Siempre es benéfico que haya una fuerte respuesta inmunológica, siempre es benéfico que haya una gran producción de anticuerpos, una gran producción de citocinas. Y en términos de este hallazgo, que lo que tienen aquí es justo el esquema de análisis, es que a mujeres infectadas, a esta misma corte de mujeres infectadas, se les dio seguimiento, como ya lo he mencionado, hasta que nacieron sus hijos y aquellos en los que se determinó que hubo infección congénita, es decir, a los neonatos infectados, se les dividió en dos grupos, en aquellos que tenían problemas clínicos, de aquellos que no tenían problemas clínicos, y les analizamos una gran batería de ah, ah, efectores de la respuesta inmunológica como anticuerpos, que es uno de los primeros hallazgos que muestro aquí, pero también medimos citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Como ya vimos antes, analizamos también sus genes. Como les voy a mostrar posteriormente, analizamos la producción y la cantidad de citocinas que generaban, ¿no? Y en este contexto, otra vez, el primer hallazgo que encontramos es, si lo pueden ver aquí, es la relación en términos de la frecuencia de inmunoglobulina G anti-Toxoplasma gondii, dependiendo de si existía la presencia de daños en el neonato, ¿no? Lo que ven en términos generales es que a la izquierda, digamos, no se observó clínicamente daños en el neonato a pesar de ser neonatos infectados, mientras que a la derecha lo que observan es el grupo en el que en los neonatos infectados desarrollaron manifestaciones clínicas como consecuencia de la toxoplasmosis congénita. Y la idea es este contraste entre las barras que se encuentran en azul, que es la cantidad o la frecuencia con la que esas mujeres resultaban ser positivas a inmunoglobulina G. La idea es que en una mayor proporción de mujeres que resultaban ser positivas a IgG, a pesar de tener IgG, lo que encontrábamos es que había una presencia de daño en estos neonatos. De ahí la pregunta de por qué los anticuerpos que deberían proteger de la transmisión y del desarrollo de manifestaciones clínicas están relacionados con el daño en el recién nacido, ¿no? Otra vez fue una de las preguntas, una de las primeras preguntas que se plantearon y de ahí empezaron a surgir ideas con respecto a por qué los anticuerpos podrían estar funcionando contradictoriamente o paradójicamente en pro del parásito y en contra del nuevo individuo que se infecta con el parásito. Y de ahí tuvimos que recurrir a las clases básicas de inmunología en términos de recordar que por ejemplo, una de las formas, digamos, fundamentales en las que se protege al recién nacido o al feto, mejor dicho, al feto durante el embarazo, es mediante este proceso de ah, difusión facilitada de inmunoglobulina G a través del receptor denominado como FcRn, que es el receptor neonatal para la fracción constante gamma de inmunoglobulinas. Y esto es muy interesante porque, digamos, fisiológicamente, la idea de este receptor pues, es muy clara, ¿no? Permite a través de este proceso denominado transitosis, que está ahí representado en la diapositiva, perdón otra vez por no señalar, pero está a la izquierda, de arriba hacia abajo. La idea es que el receptor está presente en un lado de la membrana del sincicio trofoblasto hacia arriba, que da hacia el lado materno,
y entonces puede estar en contacto con las inmunoglobulinas ahí representadas en un tono azul y verde, y a través de la fracción constante el FcRn la reconoce y entonces empieza con un proceso de invaginación que permite la formación de estos endosomas que facilitan la movilización a través del sincicio trofoblasto de un lado de la cara materna hasta la cara fetal, con la consecuencia que observan abajo, que tiene que ver con la capacidad ahora de haber transportado a la inmunoglobulina materna desde el lado materno hasta el lado fetal, lo que tiene implicaciones biológicas pues imprescindibles para la especie, ya que permite que el transporte de esos anticuerpos que están dirigidos contra todo lo que la madre ha visto en su vida o con lo que se está enfrentando en ese momento, pues sean transferidos al feto y que el feto con un sistema inmunológico primitivo porque pues no se ha enfrentado a muchos antígenos, se ha enfrentado, pero a pocos en el contexto. No se ha enfrentado a todos los antígenos que sí se ha enfrentado a la madre, pues esto le provee de protección, al menos transitoria, ¿no? Y la idea es que justo nos pusimos a estudiar de nuevo inmunología y lo que observamos es que pues básicamente la expresión de este receptor, curiosamente, también depende del tiempo de la gestación. Si lo recuerdan, el riesgo de infección del parásito también depende del tiempo de infección y se da también hacia el final del embarazo. O sea, el riesgo es mucho mayor hacia el final del embarazo y sigue una curva muy parecida a la que sigue la expresión del FcRn. Entonces, digamos que eso fue una de las primeras pautas para establecer la hipótesis de qué tal que los anticuerpos más bien, en vez de promover la opsonización, o sea, recubrirlos a los parásitos y que esto facilite el reconocimiento por parte de fagocitos, ¿qué tal que durante el embarazo esto está permitiendo que puedan ser seleccionados por el receptor neonatal y puedan ser transferidos con mayor facilidad a través de la placenta y eso facilite su infección, que está en concordancia con lo que les mostré al principio, ¿no? Porque las mujeres con IgG contra toxo tienden a transmitir y tienden a generar esta transmisión, generar más daños en los fetos infectados congénitamente. Y bueno, estos son resultados recientes, ¿no? Tenemos un modelo de toxoplasmosis congénita en ratón, ¿no? ¿Por qué ratón? Pues porque no tenemos acceso a otros organismos, ¿no? Sí, sería padre experimentar con humanos, pero no se puede hacer, ¿no? Éticamente no es plausible. Y entonces, bueno, lo que tenemos son roedores, ¿no? Particularmente ratones. Y lo que observan en la diapositiva es este experimento en el que, para probar esta hipótesis en términos de si es el FcRn o no, el que puede facilitar la infección de la placenta y después del feto, la idea es que generamos grupos en los que el segundo grupo a la derecha, después del no infectado, que dice infectados sin recubrimiento, que son ratonas durante el embarazo, a las cuales se les infectó con el parásito, solamente con el parásito, sin nada más, sin recubrimiento de inmunoglobulina. G de ratón. Y en tercera posición lo que observan es el grupo en el que las ratonas durante el embarazo se les infecta, pero previo a la infección a los parásitos se les recubre con inmunoglobulina G de ratón. Y se infectan y entonces después de unos días verificamos qué es lo que ha pasado en la placenta. Y finalmente una mezcla de ambos tipos de parásitos, los no recubiertos y los recubiertos u opsonizados, como les quieran llamar. Y bueno, digamos que hay muchos más datos, pero para ser puntual, la idea es que lo que observan es una inmunohistoquímica de reconocimiento de Toxoplasma gondii. En flechas están señalados aquellos puntos en los que hay este inmunoreconocimiento específico, ¿no? Obviamente utilizamos un anticuerpo contra Toxoplasma gondii, bla, 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 ¿no? Ustedes saben de esta técnica bueno, digamos que esto es representativo del grupo, ¿no? Y espero que sea fácilmente observable que hay una mayor inmunodetección en ese grupo infectado recubierto con inmunoglobulina G que en aquel grupo no recubierto. Esto, digamos, está en pro de la hipótesis en que, pues,
parece que la inmunoglobulina G, que recubre a estos parásitos, más que favorecer su detección y eliminación por fagocitos, pues podría estar relacionada con justo este fenómeno de infección y transferencia a la placenta y posteriormente al feto, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues hacernos de unos ratones knockout para FcRn y demostrar que efectivamente es el FcRn, lo que vemos un poco complicado, por lo menos ahora, pero digamos que es algo que se pretende hacer. Además de eso, bueno, hemos hecho varias cosas que tienen que ver con cómo estos anticuerpos podrían pues no solo generar teoría, ¿no? Saber que pueden ser no necesariamente o no necesariamente estar en pro del humano, sino que en pro del parásito. Y se han hecho trabajos en los que se han establecido a diferentes subclases de inmunoglobulina G, particularmente la 2, 3 y 1 como potenciales marcadores de la transmisión congénita. Se puede analizar la respuesta de la madre para establecer o definir el perfil de respuesta a nivel de subclases de inmunoglobulinas. Y bueno, lo que hemos encontrado es que justo en aquellas madres que transmiten al parásito, eh, hay una mayor frecuencia de producción de inmunoglobulina 1, 2, 3 y 4, pero particularmente de 2, 3 y 1, o 1, 2 y 3, que podrían estar relacionadas más bien podrían ser empleadas como marcadores potenciales de transmisión congénita si es que tuviéramos un buen sistema de detección, ¿no? Lo que desafortunadamente no sucede, porque para esa detección tendríamos que estar muestreando a las mujeres, incluso antes de que supieran o de que quisieran estar embarazadas y seguirlas durante todo el embarazo para tratar de establecer si existe ese riesgo, ¿no? Pero digamos, la idea está ahí y los anticuerpos en contra del parásito podrían ser utilizados como marcadores para determinar el riesgo de transmisión. Y bueno, siguiendo con esta idea de la respuesta inmunológica como con un papel ahí bivalente, espero que jamás se entienda que la respuesta inmunológica, digamos, es mala, entre comillas, ¿no? Se requiere, pero la idea que quiero plantear en todos nosotros es justo que hay niveles de respuesta inmunológica que son benéficos y niveles de respuesta inmunológica que no lo son. Y eso me recuerda a un profesor de la secundaria que decía que en realidad no existen sustancias tóxicas, sino que existen dosis tóxicas, ¿no? Que está muy relacionado con esto de, digamos, el grado en el que responde tanto la madre como el feto. Y la idea aquí nada más es mostrarles algunos de los trabajos que hemos planteado en términos de estas mismas corte que nos ha servido para analizar un montón de datos y definir justo cuál es el papel de la respuesta inmunológica en términos de qué tan efectiva es contra el parásito y si está relacionada con la transmisión del mismo al feto o con la generación de manifestaciones clínicas más severas o no. Y la idea es, esta es una sola de las imágenes representativas, digamos, para no pasarme hablando de esos trabajos que tienen que ver con mucho de lo que hicimos. Medimos en estas madres que seguimos hasta el final del embarazo para determinar si habían transmitido o no, ¿no? Eran madres infectadas. De estas que transmitieron, como ya lo mencioné antes, segregamos a sus hijos, bueno, agrupamos a los datos generados de las muestras que obtuvimos de sus hijos infectados congénitamente entre aquellos que habían transmitido, de los que transmitieron, si desarrollaron características o manifestaciones clínicas de moderadas, perdón, leves o moderadas y severas, como se observa en la diapositiva en estos dos grupos, para establecer cómo es que respondían sus linfocitos, particularmente los CD8, contra antígenos de Toxoplasma gondii in vitro, cómo respondían las células B y algunas citocinas que tienen ahí, como TNF-alfa, interleucina 2 y, si no mal recuerdo, esa de a la derecha es TGF-beta, es que no puedo ver la diapositiva. Pero la idea es, en términos generales, que en general una mayor respuesta
una respuesta incrementada en términos de la activación de linfocitos, tanto CD8 como linfocitos B particularmente, una mayor producción de TNF-alfa y característicamente una menor producción de interleucina 2 y una menor producción de TGF-beta estaban relacionados con un perfil que promueven la generación de manifestaciones clínicas moderadas a severas, es decir, una sobreinflamación y no regulada, como la denominamos, particularmente por TGF-beta, está más relacionada con el daño en la generación de manifestaciones clínicas en los hijos. Entonces, la idea es esa, ¿no? La inflamación no regulada puede favorecer la toxoplasmosis congénita y la severidad. La idea es que dentro de muchas, digamos, cosas que encontramos, lo que nos pareció más pertinente mostrar, a pesar de que esta es una figura pues muy llena. La idea es que la respuesta inmunológica el perfil de respuesta inmunológica, tanto en la madre como en el feto, puede fungir como una suerte de vertiente yin y yang. En términos de, a la derecha lo que observan es un fenotipo en el que el parásito promueve una respuesta en la que hay una mayor producción de anticuerpos, como IgG4, por ejemplo, hay una mayor producción de citocinas proinflamatorias como interferón gamma, característicamente TNF-alfa, o que es algo que parece que está siendo comprobado y que mucho del papel de generación de daño se está atribuyendo a TNF-alfa, al menos en la respuesta en humanos, la respuesta inmunológica en humanos. Mucha producción de interleucina 8, pero si lo ven ahí a la derecha y tratan de buscar a TGF-beta allá arriba, van a ver que hay pocas moléculas. Entonces, la idea es que a la derecha se tiene un ambiente altamente proinflamatorio, poco regulado o no regulado. Mientras que a la izquierda lo que tienen es justo el mismo perfil proinflamatorio. Hay producción de interferón gamma, hay producción de TNF-alfa, hay producción de interleucina 8, de interleucina 2, de interleucina 12, pero característicamente en este grupo de mujeres en las que, a pesar de estar infectadas, no transmitieron al parásito, la idea es que el sistema inmunológico con este perfil adicionalmente regulado, proinflamatorio, pero regulado, evita la transmisión del parásito y por tanto la generación de manifestaciones clínicas en los hijos. Entonces, de nuevo, esta idea en el que la respuesta inmunológica, claro, es imprescindible. Sin embargo, debe ser modulada, ¿no? No siempre más es mejor, no siempre una mayor respuesta proinflamatoria es buena. Esta respuesta proinflamatoria se requiere, pero necesita estar modulada, regulada. Y justo, bueno, este trabajo lo publicamos mucho antes, bueno, no, un poco antes de la pandemia. Y bueno, creo que ahora se ha vuelto un concepto eh, característico para las enfermedades infecciosas. No siempre producir muchas situaciones proinflamatorias es mejor que producir esas mismas o menos, pero con modulación, ¿no? Que digamos es la idea de estos trabajos. Y ya por último, espero todavía tener tiempo, si no, por favor, díganme, pero si tengo tiempo, la idea es que esta última parte de la presentación tiene que ver con platicarles al respecto de ahora un poco, un tanto el giro que se ha dado en nuestro grupo, en el grupo en el que muchos se han encaminado a la producción o tratar la producción de bioterapéuticos o de biológicos que puedan ser utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de Toxoplasma gondii. Y uno de esos es que justo durante la pandemia nos involucramos en un proyecto en la producción de anticuerpos de aves, que si bien los conocía, jamás me había metido tanto en este tema, pero resultan ser muy interesantes porque en el contexto de las tres R's en el uso ético humano de animales de investigación, resulta que las gallinas pueden ser un modelo interesante porque las aves, evolutivamente separadas de los mamíferos, pues responden bien contra la mayoría de antígenos que nos interesan, ¿no? Esto sobre todo antígenos de humanos y tienen características interesantes como que las gallinas deponen huevos y en la yema de esos huevos transfieren una gran cantidad de una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina Y, que es, hay un vestigio evolutivo de la inmunoglobulina G y que puede ser
relativamente fácil purificarla. Un montón de anticuerpo policlonal de gallina o de aves, de gallina particularmente, puede ser fácilmente purificado de la yema de huevos, ¿no? Y eso, digamos, tiene muchas ventajas, otra vez en términos del uso de animales de investigación, porque pues no se tienen que sangrar. Los anticuerpos se obtienen de la yema, un ave puede durar mucho más tiempo y además ponen huevo en un estado ideal de poco estrés, un ambiente óptimo, alimento, agua. Pueden producir anticuerpos por un montón de tiempo en un montón de huevos todos los días y eso genera, digamos, rendimientos interesantes como modelo de producción de anticuerpos. Y de esos anticuerpos de gallina, como les mostraba antes, pues bueno, en esto de la toxoplasmosis congénita los dirigimos contra antígenos de superficie del parásito, particularmente un antígeno que se llama SAC1 o P30 y además, bueno, este trabajo me gusta porque además de que fue algo nuevo en lo que incursionamos, lo llevamos hasta la producción de estos anticuerpos, la purificación y después les pegamos un fluoróforo, ¿no? Para poder utilizarlos directamente en la detección del parásito, que es lo que ven ahí, una fotografía representativa en donde SAC1 está en la superficie del parásito y nuestro anticuerpo puede reconocer esta molécula en el parásito directamente y puede ser utilizado en ese caso, pero también, por ejemplo, en otras herramientas como citometría de flujo y bueno, es prometedor la utilización y la producción de estos anticuerpos en aves. Otra vez tiene muchas ventajas. Am, la idea aquí justo es que también en el laboratorio producimos anticuerpos monoclonales, bueno, no en el laboratorio nada más, sino en colaboración con otras instituciones, pero trabajamos con la producción de anticuerpos monoclonales de ratón. Actualmente pretendemos caracterizarlos, secuenciarlos, humanizarlos, producir SCFVs para después producir CARTs, por ejemplo, ¿no? Lo que les muestro es un ejemplo de a la izquierda. Se ve fea la foto. A la izquierda es el ejemplo de estos anticuerpos monoclonales, igual reconociendo al parásito, y a la derecha algunos resultados recientes de colegas de laboratorio en donde se muestran los resultados de amplificación para la secuenciación de amplicones provenientes de cadena pesada y de cadena ligera de estos anticuerpos monoclonales, porque la idea es no secuenciar a nivel de proteínas, sino secuenciar a nivel de mensajero, lo que lo hace mucho más barato, ¿no? Cotizamos la secuenciación de proteínas, bueno, de anticuerpos y nos daban valores de 190,000 pesos y cosas así, entonces incosteable, al menos para nosotros, y nos encontramos con un artículo en donde lo que hacen es secuenciar a nivel de mensajero, lo que pues, tiene desde un punto de vista mucho ingenio, tiene mucho sentido, y adoptamos esa tecnología y la estamos implementando y parece que tiene buenos rendimientos porque hemos llegado hasta ahora recién a secuenciar esos anticuerpos, a modelarlos en la computadora, al menos hasta lo que me cuentan algunos alumnos de doctorado, tiene una afinidad interesante, reconocen específicamente esta proteína de Toxoplasma gondii y bueno, pues ustedes saben, si ya tenemos la secuencia, podríamos a partir de esa secuencia establecer cuáles son, bueno, definir los CDRs dentro de los FABs y entonces nada más poner esos CDRs en una secuencia de anticuerpo o de SSFV de humano y entonces utilizarlos para lo que se les ocurra, lo que nos parece muy interesante. Eso que nos ocurre a otros alumnos. No, un alumno de maestría tiene la encomienda de empezar a trabajar con estos datos y producir SSFVs para la construcción de receptores de antígeno quimérico y después, esperemos en no mucho tiempo, producir CAR-Ts en contra de Toxoplasma gondii, ¿no? Lo que sería una prueba de concepto porque hasta la fecha no hay reportes de CAR-Ts contra toxo al menos, hay reportes contra algunos microorganismos tenemos en mente contra hongos, por ejemplo. Hemos clonado, hemos producido esas SFVs ahora, ¿no? Que son estos resultados que apenas les pedí, que me mandaron de estos estudiantes. Y finalmente, también estamos incursionando en el desarrollo, bueno, en el diseño en principio, y esperamos en algún punto entrar al desarrollo de vacunas contra Toxoplasma gondii en función de esto de la vacunología inversa, ¿no? Que es en lo menos que soy experto porque apenas estamos empezando, pero la idea es analizar en la computadora de todas las variantes de Toxoplasma gondii que se
tiene contemplado el proteoma, hacen un análisis en la computadora que permite establecer antígenos comunes para todas esas variantes, pero además que sean inmunogénicos, que no sean, que no induzcan una respuesta inmunológica tóxica y que en teoría estimulen a la respuesta inmunológica en términos de promover la protección. Y bueno, de los diseños que tenemos, lo que les muestro es otra vez, toda esta parte ha sido en computadora hasta ahora. La idea es pasar al menos a ratón y verificar. En términos de que aquí lo que se observa es una simulación en un programa que me parece muy interesante, que se llama CIMSIM, que tiene que ver con, tú pones un antígeno, lo evalúa en términos de la inmunogenicidad que se conoce, lo evalúa en términos de una respuesta inmunológica a consenso y en la computadora hace un análisis que permite, en principio, definir cuál sería el tipo de respuesta en contra de este inmunógeno y si esa respuesta induce la producción de anticuerpos o la activación de células T cooperadoras. Y bueno, al menos, no todas, pero al menos un par, si no es que tres, de los diseños que Juan ha generado, pues parece que al menos en la computadora otra vez tienen un buen perfil porque pues inducen, pues no por presumir, pero inducen una respuesta de libro, ¿no? De TH1 contra Toxoplasma gondii, producción de IgG, producción de anticuerpos de larga duración, producción de células B no, de memoria, células T cooperadoras, citotóxicas, etcétera. Entonces, bueno, solo para comentarles, es algo también de lo que hemos, o lo que estamos tratando de hacer, ya que la respuesta inmunológica no siempre está en contra del parásito, pues pretendemos llevar a que la respuesta inmunológica con estos biológicos, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, bioterapéuticos o vacunas, puedan llevarlo hacia ese punto. En algún momento esperamos. Y pues muchas gracias. Espero no haber llevado mucho tiempo más del que tenía destinado para esto, pero agradezco su atención y el tiempo que han destinado a esto, a esta plática. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y estamos abiertos a preguntas. No sé si quieren empezar aquí en el aula. A mí me gustaría, bueno, primero preguntar esta, en los pacientes la confirmación de si tienen tóxico, pero esa es simplemente por de otra forma, ¿no? Y como, por ejemplo, de algo que haya sido crónico o una infección reciente, si es posible, ¿no? Porque ahí tendrías que ver higiene. Y bueno, obviamente no sé si se ven coinfecciones o reinfecciones. Ya ves que decías de los tipos de parásito, que puede ser que al inicio tengas, o sea, una infección de un tipo y después una reinfección. Sí escuché, bueno, escuché cortada la pregunta, pero creo que, si no, corríjanme, creo que la pregunta gira en torno a si, bueno, más bien a cómo se diagnosticaron a a las mujeres en los estudios y finalmente si se identificaron con infecciones. Para tratar de contestar la primera pregunta, la idea es que las diagnosticamos empleando, en principio, ELISA, ¿no? Para identificar anticuerpos en contra del parásito. Lo que hacíamos es identificar tanto IgM como IgG en principio para establecer, como bien dices, o tratar de establecer la fase aguda de la fase crónica porque como bien comenta, la idea es que la susceptibilidad a la transmisión se incrementa cuando la infección está en fase aguda que cuando está en fase crónica, aunque hay algunos casos que reportan que puede darse, pero son los menos. Entonces, el diagnóstico concretamente se hizo de esa forma, mediante ELISA, determinando anticuerpos IgM y IgG. Cuando había alguna controversia, se hace además, adicionalmente, se hacía Western blot para detectar anticuerpos contra el parásito de forma específica, tanto IgM como IgG. Y finalmente, o una de las, digamos, una de las terceros puntos, la detección mediante PCR. Y otra vez, si había alguna controversia, hacíamos análisis o hacemos análisis de avidez,
¿no? Para determinar la avidez de los anticuerpos de clase G contra el parásito, ¿no? La idea es que entre mayor avidez haya, se entiende como una infección que tiende más hacia la fase crónica que hacia la fase aguda, ¿no? Y la mayoría, bueno, no la mayoría, los casos que incorporamos dentro de 1036 casos, los pequeños casos que pudimos incorporar a los estudios, que no fueron más de 30, bajo estos criterios fueron diagnosticados como casos en fase aguda. Ujú. Y sí, con coinfecciones. Interesante. Sí se analizaron otras coinfecciones, no en toda la corte, al menos en las que yo tengo en mente de estos casos que se utilizaron para los trabajos que les mostré. Sí se hicieron análisis de coinfecciones y no se excluyeron aquellos que tuvieran alguna coinfección. Se buscaba, por ejemplo, rubeola, citomegalovirus, obviamente VIH, hasta donde recuerdo, sí. O sea, sí se hizo y se excluyeron aquellos casos en los que hubiera esas coinfecciones dirigidas, ¿no? No otras, pues. Ajá. No descartamos que haya otras. La parte de reinfección en la que me refería era un poco si se puede distinguir cuando tienes una primera infección, digamos, con un tipo de parásito. Ah, claro, Esa sí no sé qué ya. tanto se conozca de esa parte. Es que justo es un problema. Sí, sí hay casos, ¿no? En los que se ha reportado que existe o que ha habido una infección que es crónica, o sea, una primera infección y que se atribuye a esa primera la transmisión congénita y resulta que cuando analizan al, 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 al- al neonato infectado, pues no coincide el genotipo del parásito, ¿no? Y entonces justo son estos datos en los que básicamente se puede establecer qué tipo de parásito es el que finalmente se transmite. Y en ese contexto, por ejemplo, de los pocos casos que nosotros pudimos emplear, se analizó el genotipo a nivel de algunos marcadores del parásito, por ejemplo, SAG1, GRA, 7, B1, algunos genes del parásito y se llegó hasta la genotipificación para identificar la coincidencia de la variante entre la madre y el feto. Y bueno, los pequeños casos que quiero hacer hincapié porque, o sea, de 1000 y tantos casos nos quedamos con no más de 30. Eh, en esos se descartó, al menos a ese nivel de genotipificación por PCR y bueno, y secuenciación Sanger, la existencia de otras variantes genotípicas. Sí, una última pregunta. Con respecto a la inflamación esta no regulada que encontraron, no sé si pudieron asociar otro tipo de afecciones en los pacientes, no sé, síndrome metabólico, estas que también pudieran estar relacionadas con Ah, la inflamación de bajo nivel, digamos. sí, esa es una pregunta muy interesante porque así bien yo creo que podríamos analizar esos datos porque tenemos los datos de las mujeres y de los hijos. En su momento no lo relacionamos, ¿no? Es decir, tenemos los datos, pero no era el objetivo llevar a cabo el análisis con ellos y relacionarlos con la transmisión, lo que pues se podría hacer y me parece que es algo muy, muy pertinente en términos del parásito, ¿no? Es que este parásito pues, parece involucrado en un montón de cosas, prácticamente en todo, ¿no? Muchas de ellas con esto de eh, no, los procesos metabólicos en las células y obviamente a nivel sistémico, ¿no? Su relación con obesidad y diabetes. En realidad no estoy muy bien enterado de eso, pero he leído algunas cosas que tienen que ver con el hecho de que el parásito también puede estar involucrado en el desarrollo de este tipo de alteraciones metabólicas. Incluso, pues bueno, ya no sabemos qué es uno y qué es el parásito a veces. Ujú. Alma pregunta si la inflamación es un elemento que puede actuar a favor o en contra en esta infección. Con base a su investigación, ¿qué alternativas hay que ayuden a modularla y cómo se relaciona con los tratamientos actuales que existen? Sí,
pues digamos que el objetivo final sería poder modular la respuesta inmunológica, lo que en este punto pues es algo complicado, ¿no? Complicado en términos de pues, qué botones apretar y cómo apretar sus botones durante el embarazo en el caso de infección, ¿no? Digamos que pues algunas alternativas. Bueno, es que a nivel de preclínico, a nivel del ratón, justo se ha descrito el papel de las, por ejemplo, las células T reguladoras, el TGF-beta. La administración de T reguladoras inhibe, por ejemplo, limita la transmisión del parásito al feto o a los fetos y también limita en esos casos el grado de abortos o las absorciones, es decir, las manifestaciones clínicas, ¿no? A nivel de concepto, pues, se tienen diferentes opciones como estas que comento, ¿no? Que serían muy caras llevarlas a la práctica. Algunos otros modelos simplemente administran TGF-beta y tienen, digamos, y otra vez limitan los efectos de la toxoplasmosis congénita, aunque no los evitan. Y bueno, en el ratón se han probado vacunas, ¿no? Y bioterapéuticos que justo, pues, digamos, o sea, modulan la respuesta, pero previo a que se promueva la transmisión. Entonces, eso sería, digamos, una forma, creemos, una forma factible, plausible de limitar los casos de transmisión congénita, ¿no? ¿De este lado? Mm, mm. No oigo. Hola, Doc. ¿Qué tal? Felicidades por su plática, me gustó mucho, pero tengo algunas dudas al respecto sobre la gráfica que presentó, donde se cruzaban la transmisión y los efectos, ¿no? Bueno, perdón, el estado o los trimestres de embarazo. Yo Ah, quisiera saber de qué depende o cuál es la condicionante, ya sea fisiológica o a lo mejor de la infección, por el cual la transmisión se eleve en el tercer trimestre y no así en el primer trimestre. ujú. Pues justo es una pregunta que también nosotros tenemos y que yo creo que en el campo de la toxoplasmosis congénita pues está ahí como una pregunta no resuelta aún. Y en el contexto de lo que hemos trabajado nosotros, atribuimos este fenómeno a lo que comentaba en términos del papel del receptor neonatal, ¿no? Esta idea de que el receptor neonatal y los anticuerpos dirigidos contra el parásito podrían estar, entre comillas, traicionándonos sí, traicionándonos y favoreciendo la transmisión del parásito al feto, ¿no? Y justo tiene que ver con esto que les mostraba. Una de nuestras hipótesis y que podría explicar, al menos en parte creemos, por qué se da este fenómeno de que la transmisión depende del tiempo de la gestación. Y obviamente desde el punto de vista inmunológico sesgado que nosotros tenemos por ser inmunólogos, se lo podríamos atribuir al hecho de que la producción de anticuerpos y el FcRn podrían estar otra vez favoreciendo, en principio creemos, el reclutamiento a la placenta y podría ser la transitosis del parásito o que el parásito ya ahí cerca infecte a la placenta y entonces ya él se mueva hacia el feto, ¿no? En ese contexto, pues es nuestra hipótesis, aunque respondiendo concretamente a tu pregunta, pues es una pregunta que es muy interesante y que está sin resolver. Ah, Con- pero Ujú. es que me surge la duda porque de acuerdo a lo que yo puedo percibir, entonces son dos eventos que están aislados como tal, pero que coinciden en el tiempo, ¿no? Que es esta transitosis de IgG a través del receptor FcRn y la parte del parásito, ¿no? Que pasa a través de la placenta. Lo mencionaba usted a IgG como un marcador, como un posible marcador, ¿no? De la transmisión vertical. Y mostraba una gráfica donde se encuentran los diferentes tipos de IgG 1, 2 y 3. Sin embargo, en el recuadro azul, o en lo que muestra en las barras azules, sin trama, me parece que decían no infectados, ¿no?
Entonces, Ajá. la diferencia, al menos en el tipo IgG1, es de 30%, si mal no recuerdo. Ujú. Entonces, no sé, me gustaría saber qué opinas sobre ese 30%, porque al fin y al cabo es un evento que se da de manera fisiológicamente normal en una mujer embarazada, ¿no? Este viaje del IgG para la placenta. Entonces, ¿realmente Ajá. sí fungiría como un marcador? Es una muy buena pregunta. Justo lo que hemos encontrado es que, y ahí se refiere a sin infección congénita, ¿no? O sea, son anticuerpos, digamos, encontrados en las madres infectadas con Toxoplasma gondii, y después hicimos el análisis para segregar los datos entre si habían transmitido o no habían transmitido la infección. Entonces, esa no infección se refiere a no infección congénita. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque, como bien lo comentas, la transferencia de IgG es un evento fisiológico normal. Pero aquí lo que encontramos son, o más bien lo que buscamos son anticuerpos específicos contra el parásito. Y en este caso, la idea es que resulta que cuando analizamos la presencia de estos anticuerpos específicos contra el parásito, particularmente contra algunos antígenos como SAC1, estamos probando ahora GRAS y ROPS o ROP3, resulta que ah, comporta muy interesantemente la idea de que entre mayor frecuencia de estos anticuerpos haya, más asociación con la infección congénita. Y otra vez, o sea, tú tienes mucha razón, o sea, no es determinante, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de buscar es en qué casos, con qué umbrales la presencia de estos anticuerpos de estas subclases específicos contra algunos antígenos, en particular del parásito, en la madre, podrían darnos un mejor valor predictivo para tratar de relacionarlo con el riesgo de transmisión. No sé si soy claro. Ya, digamos, esta idea de marcadores no pretende ser totalitaria de todo o nada, ¿no? Sino que establecen un rango de posibilidad. Y la idea es que parece, bueno, no parece, según datos que tenemos ahora, otra vez lo comento, algunos de ellos en conjunto tienen eh, un valor predictivo alto, ¿no? Medido, ya sabes, hicimos curvas ROC para tratar de establecer cuál es el valor predictivo de esta asociación y, bueno, dan números altos. Otra vez, digamos, si lo piensas en términos de muchas de las pruebas de diagnóstico, pues no son infalibles, ¿no? Tienen valores predictivos y pueden, digamos, dependiendo del tipo de prueba, tener fallos, ¿no? Entonces, como cualquier otra prueba, digamos, lo que estamos sugiriendo es que en algunos casos estos anticuerpos podrían ser usados como marcadores, ¿no? Ujú. Y la última pregunta es, me llamó la atención el análisis que hicieron de las citocinas con interleucina 12, TNF-alfa y TGF-beta. Quisiera saber si hubo alguna relación sobre los alelos que usted mencionaba, que pueden ser de regulación negativa, respecto a porcentaje de transmisión Ajá. de Sí, toxoplasma. justo. Porque lo impactó, según anoté, con las manifestaciones clínicas, ¿no? De los productos. Pero Ajá. quisiera saber si se realizó antes de que el producto naciera, si hubo ahí algún evento que pudiera ligar la transmisión. Ya, no, tu pregunta es muy interesante porque justo lo que hicimos en muchos de estos casos es analizar tanto la respuesta de la madre, obviamente antes de que el feto naciera, es decir, durante el embarazo, y al final también analizamos la respuesta inmunológica de los fetos. Y lo que hicimos es que bueno, o sea, por el tiempo no lo mencioné y qué bueno que tú me das oportunidad de hacerlo, es que lo que hicimos es, obtuvimos sangre y de la sangre periférica, tanto de las madres como de los fetos, obtuvimos células mononucleares, PBMCs, PBMCs, y las cultivamos en el laboratorio. Ya que las teníamos cultivadas, las estimulamos con antígeno soluble de Toxoplasma gondii y verificamos el porcentaje de células que proliferan. Pero además de esos cultivos,
hacíamos la detección de las citocinas, que no todas se muestran aquí porque probamos muchas más mediante citometría de flujo utilizando CBAs. Ya sabes que en esto te permiten analizar, al menos en las que utilizamos nosotros, un perfil de 7 o 8 citocinas, dependiendo del arreglo. Y esa es la forma en la que, digamos, hicimos el análisis. O sea, extrajimos de esos linfocitos, los estimulamos con antígeno soluble de toxo y definimos su perfil de producción de citocinas. Y es lo que mostramos acá, ¿no? Y entonces, digamos, ah, lo analizamos en dos puntos diferentes, o sea, durante el embarazo en las mujeres y cuando teníamos acceso a la sangre en los recién nacidos, porque también tendríamos que esperar para que el recién nacido pudiera donar una pequeña cantidad de sangre y tomar esos linfocitos de su sangre y entonces hacer este mismo tipo de análisis y obtener los datos al respecto, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta que se muestra siempre en todos los casos es específica contra toxo, al menos en este diseño experimental. Y finalmente, en el caso en el que sí están relacionados con los alelos, y particularmente para TGF-beta, la relación es muy interesante. O sea, lo que a nosotros nos llamó mucho la atención fue justo que se requiere este ambiente proinflamatorio, pero que TGF-beta es muy importante en la respuesta contra Toxoplasma gondii en la toxoplasmosis congénita, muy relacionada con la ausencia de TGF-beta o menores niveles de TGF-beta o alelos relacionados con una menor producción de TGF-beta están a su vez relacionados con una mayor tasa de transmisión, que justo es esta gráfica, a lo mejor hay que mejorarla, pero trata de resumir, ¿no? La idea es poco TGF-beta, pero un ambiente proinflamatorio, está más relacionado con transmitir al parásito que un ambiente proinflamatorio, pero con TGF-beta. Y aquí encontramos justo la producción de citocinas y los alelos relacionados con la baja o con la alta producción, Y justo dependiendo de la era, cara, ¿no? ajá, justo era porque Ujú. la idea se me quedó que pudieran ser unos sí marcadores de susceptibilidad para la transmisión o para las manifestaciones clínicas. Muchas gracias, Justo, doctor. gracias por tus preguntas. Bueno, al menos no dormía a todos, ¿no?